Mis hermanos, buenos días. Les voy a rogar que abramos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 13. Hechos 4:13. Nuestro tema de esta mañana es perspicaces y dinámicos, pero tontos. Y dice así la palabra de Dios, leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Padre, esta mañana yo te suplico que ministres el poder de tu palabra en cada vida en este lugar, que derrames como aceite precioso tu palabra, Señor, y tu Santo Espíritu en cada corazón, para que nos nutra, para que nos fortalezca y para que nos ayude a tener una vida victoriosa a pesar de todas las circunstancias que nos rodean. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Si ustedes notaron aquí, Jerusalén había sido sacudida por una explosión de amor. O sea, había venido el Pentecostés y eso había hecho que se lanzara una enorme respuesta al Evangelio. Si ustedes van a Hechos capítulo 2, versículo 41, van a ver que 3,000 personas se convirtieron por la predicación de Pedro. Recuerden que el título es que Pedro y los apóstoles eran personas sin academia, personas ignorantes, personas sin cultura, eran pescadores o eran publicanos. Era gente que no estaba a la altura o el nivel teológico que demandaba una ciudad tan religiosa como era Jerusalén. Pero aquí dice en Hechos 2:41, así que los que con gozo recibieron su palabra fueron bautizados, y aquel día fueron añadidas a ellas como 3,000 almas. Miren qué poder el que tiene la persona que tiene a Cristo en su corazón, porque no se trata de un discurso demagógico, sino se trata de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Se recuerdan con la mujer aquella que fue sorprendida en el adulterio? Jesús no tenía poder para decirles a estas personas que se habían puesto de acuerdo para hacerlo caer, que no apedrearan a esta mujer. Pero usó el poder de la palabra y llegó a lo profundo de su conciencia. Y les digo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y ellos meditaron, la palabra entró en ellos como una tromba y los sacudió y dijeron, no, yo tengo pecado, no puedo. Y todos botaron las piedras. Porque el poder que estamos viendo aquí no lo podían comprender las autoridades religiosas de Jerusalén. Estaban afligidos de ver cómo estos hombres tenían tanta afluencia de personas para quererlos escuchar. Porque ¿saben qué es lo que pasa? Lo difícil es venir, pero cuando ya estamos aquí, Dios nos usa a nosotros como bocinas para derramar como un río su palabra y que refresque el corazón, el alma y el espíritu de ustedes. Ustedes están saturados de información, pero de información negativa, que es la información que el mundo nos provee. Pero la información de Dios se llama evangelio, que viene del griego evangelión, que quiere decir buenas nuevas. O sea, Dios nos quiere hablar cosas que son buenas para nosotros, que nos ministran, que nos dan ánimo. O sea que la poderosa respuesta a la oración era evidente con esta comunidad. El ejemplo ocurrió con la curación milagrosa de un cojo. En la entrada al templo había un hombre que se ponía a pedir porque no podía pararse, tenía destrozados prácticamente los tendones, los músculos, estaba ahí tirado en el suelo. Y teológicamente dice que cuando vio él venir a Pedro y a Juan, dijo, esos tienen dinero, porque venían sonrientes, venían contentos. ¿Saben por qué? Porque tenían a Dios en su corazón. Fíjense que nosotros a veces no valoramos eso como una riqueza, pero tener a Dios en nuestro interior
es riqueza, porque nos hace estar optimistas en medio de las cosas negativas, nos hace tener vida cuando estamos enfermos, nos hace sobreponernos a las dificultades que sufrimos cotidianamente, porque ese gozo que Dios nos da, el mundo no nos lo puede dar, porque es un gozo diferente, es una saturación sobrenatural de Él. Dice que cuando vio a estos dos hombres tan contentos, dijo, estos tienen que tener dinero porque vienen felices. Pero mire la reacción de Pedro, por favor. Acompáñeme a Hechos capítulo 3, versículos del 6 al 9. Y Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al instante fueron afirmados sus pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Miren qué formidable, porque era una persona muy conocida. Sabían que no era un farsante, sabían que de verdad estaba baldado. Cuando vieron este milagro, ellos se asombraron. Lo que no entendían es que el milagro lo hizo Dios. Pero el hombre desvía su mirada de Dios hacia el hombre. Y el hombre no tiene ningún poder, hermanos. El poder solo es de Dios. A Él sea la gloria eterna por todos los siglos. O sea que cuando vemos también nosotros aquí el llamado de Pedro que hizo al arrepentimiento y a la fe, trajo otro grupo enorme de personas. Vaya conmigo por favor a Hechos capítulo 4, versículo 4. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra, si usted nota, dice, creyeron. Y el número de los varones era como 5,000 personas. 3,000 en una oportunidad, 5,000. Imagínense qué haríamos nosotros aquí, hermanos. Aquí estamos bien holgaditos. Alabado sea Dios, ¿verdad? Pero los líderes religiosos estaban muy molestos. No les agradó. Los líderes religiosos estaban inconformes. Si ustedes van a ver aquí en la palabra, el sumo sacerdote y los otros que estaban con él interrogaron a Pedro y a Juan. Mire ahí conmigo por favor en Hechos 4, versículos del 6 al 8. Dice, y Anás, el sumo sacerdote, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de linaje sacerdotal, y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, príncipes del pueblo y ancianos de Israel. Fíjense que aquí Pedro iba a hacer algo sobrenatural. Iba a llegar a la profundidad de esa gente sumamente religiosa, que tenía prácticamente una estructura de acero, si pudiéramos poner la analogía, en cuanto a su forma de pensar y de su religiosidad. Y Pedro está en medio de ellos prácticamente siendo indagado, pero él actúa de una manera sobrenatural porque es el Espíritu Santo, fíjense. Cuando el Espíritu Santo venga a ustedes, estén donde estén, no teman, porque el que va a poner las palabras en la boca de ustedes es el mismo Espíritu Santo. Él es el que pone el denuedo, la gracia, la fuerza, la manera de hablar. Es algo sobrenatural que no viene de nuestro intelecto, viene de la presencia del Espíritu de Dios. Pedro señaló ahí el poder de Dios en la curación del cojo. Vaya conmigo al versículo 10, Hechos 4, versículo 10, dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que por el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia, dice, sano. Miren, tremendo lo que estaba haciendo aquí Pablo, porque a los que interrogaban les habló, lo crucificaron, pero dice, pero Dios no resucitó. ¿Saben por qué es tan importante esto? Porque si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería entonces vana, no tendría fundamento, no valdría la pena que ustedes vinieran y nos reuniéramos a analizar lo que nos dice la palabra. Pero Él resucitó, y si Él resucitó implica que nosotros no podemos morir, tenemos vida eterna por Él.
De tal manera que esa es una esperanza maravillosa en el corazón de toda persona, de todo individuo. Ese planteamiento tan precioso que Dios nos hace para que confiemos profundamente en Él. Pedro insistió aquí en la fe de Cristo como la única vía de salvación. Se recuerda que dice también, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual puedan ser salvos, en el nombre de Jesucristo. Pero la gente no cree, hermanos. Mira qué difícil es eso. ¿Sabe qué es la paradoja? Que los que creen por ejemplo, en Buda, dan la vida por eso. Eso sí dan la vida por eso. Los que creen en Alá, usted los ha visto, pues. Ese extremismo que tienen ellos en su fe, que es una fe terrible, pues, avasallante. Y nosotros que estamos con el verdadero Dios, no tenemos ese empuje, fíjense, hermano. Nosotros tenemos que creer, hermano. Jesucristo dijo que al que cree, todo le es posible. Note que Jesucristo no habló de tener una relación vana con Él, sino una relación íntima, profunda con Él. Porque Él lo que más anhela es tener con nosotros no un simple vínculo que nos una a Él como hijos y como Padre, sino Él dice que quiere ser nuestro amigo. ¿Y cómo es un verdadero amigo? Se recuerda que el Proverbios dice, un amigo es mejor que un hermano, dice. Y nosotros tenemos ese amigo maravilloso que es Cristo. Porque Él quiere que nosotros hablemos con Él con libertad. Porque a veces nosotros, por nuestras circunstancias de pecado, no tenemos la libertad de abrirle nuestro corazón a Dios, creyendo erróneamente que Dios nos va a juzgar y nos va a condenar. Cuando realmente lo que Dios quiere es que tengamos la confianza de declararle a Él nuestras deficiencias para que Él las perdone, las limpie y nos justifique. Cuando usted logra entender la posición que usted tiene espiritualmente con Dios, su vida se transforma. Ya no vive bajo esa espada de Damocles que es la condenación, sino que usted vive entonces en una verdadera libertad. Y no una libertad que sea mental, sino es una libertad integral, es absoluta. Porque el Señor dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y dijo también en esa porción, al que el Hijo libertare, dice, nada lo puede atar. Porque el que cuando nos libra a Cristo, nos libra verdaderamente. Y nos hace libres para que vivamos. Nosotros creemos que hemos vivido, fíjense, hermanos. Pero cuando logremos abrir los ojos espirituales y logremos ver que no hemos vivido, sino que hemos, ahí sí que, desparramado nuestra vida como agua sobre la tierra, nos vamos a arrepentir. Miren, Pablo dijo algo que a nosotros nos cuesta mucho poderlo acoplar a nuestra forma de pensar y de vivir. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, ¿verdad? Luego dijo, para mí, dijo, lo que vivo yo ahora ya no lo vivo como lo viví como Pablo, sino lo vivo como que Cristo estuviera dentro de mí, que con Él caminara yo todos los días de mi vida. Porque si usted analiza la felicidad que ha vivido, porque ha vivido felicidad, pero son momentos tan efímeros, tan pequeños, si usted los analiza. ¿Y qué es lo que Dios quiere que usted tenga? Una verdadera felicidad, un verdadero gozo, no una utopía. Dios quiere que usted compruebe que eso es una realidad, pero para que eso se lleve a cabo, usted tiene que tener un despojo de este mismo. ¿Qué tiene que hacer? Sacar a ese yo egoísta que tenemos todos y dejar que sea Cristo el que se siente ahí. Miren, ¿nos gusta pedir perdón, hermanos? No, ¿verdad? ¿Por qué no nos gusta? Por el ego. El orgullo es terrible, hermanos. Dice que no le estoy diciendo que perdone, sino que usted pida perdón. Y así le podría enumerar una serie de circunstancias en las cuales nuestro ego no nos deja ser como somos. Hay gente que está cercana a nosotros y a veces nos descubre y dice, ¡ala, qué persona más formidable! Pero solo porque tuvo la intimidad de compartir con nosotros ciertas cosas. Pero cuando usted deja entrar a Cristo en su corazón verdaderamente, y es Cristo el que lo está guiando en sus sentimientos, pensamientos, emociones, espiritualidad, conocimiento, revelación, entendimiento y sabiduría, usted dice, ¡ala, qué increíble! Yo no puedo creer que esto sea en mí.
Yo no me creía tan capaz, no me creía tan inteligente, no me creía yo que pudiera hacer eso. Porque nunca hemos descubierto el poder de nuestro espíritu. Y nosotros somos espíritus, hermanos. Nosotros no somos carne y hueso. Ese es un vehículo. Este es algo que Dios lo hizo para que fuera desechable. Este cuerpo se envejece y perece, pero usted no es este cuerpo. Usted es un ser maravilloso de luz, es un espíritu. Pero usted ni siquiera sabe lo que es un espíritu, con todo respeto. Usted tiene un concepto, una idea filosófica de lo que es el espíritu, pero no logra entender que usted es un ente. Usted es una creación. Usted fue hecho a imagen y semejanza del Creador. Usted no es una imitación china. Usted es un ser perfecto, creado por Dios. Pero si usted nota, ni nosotros mismos nos queremos, hermanos. O le gusta a usted su pelo, o le gusta su figura, o le gusta su voz, pues se lo voy a poner más pragmático. Ponga una grabadora y hable, y ponga la prueba a repetición. Y le aseguro que cuando le escuche, ¡ay, qué voz más horrible la mía! ¡Ay, yo no creí que hablara tan feo! Porque hay algo que nosotros hemos dejado de hacer. Algo que debía ser el principio de nuestra vida. Conocernos a nosotros mismos. Y eso solo se logra a través de la palabra. Porque aquí está la revelación de Dios de quiénes somos. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos a regresar? Pero nunca nos lo han planteado de esa manera. La homilética ha sido algo que el mundo lo ha agarrado teológicamente como un sistema. Pero no puede ser así la homilética, porque esto es la palabra de Dios. Y si usted va al Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 1, dice que la palabra es Dios, que la palabra es Jesucristo. Ahora yo le pregunto, ¿usted puede sistematizar a Jesucristo? No, porque Él es Dios. Mire, un hombre se asombró, un gran predicador se asombró, porque Dios le hizo un reto. Vas a predicar lo que yo te diga, le dijo Dios. Y la primera noche le dijo Juan 3:16. Eran 30 días de predicación. Segunda noche le dijo, Señor, ¿de qué predico? Juan 3:16. No puede ser. Eso ya prediqué y he predicado mucho. Y tuvo que volver a predicar. Y la tercera noche, así hasta la 30ª noche, él predicó sobre Juan 3:16. Y al final entendió el propósito. Entendió que no era una cuestión de conocimiento humano, de semántica. No era algo que fluyera de su inteligencia, sino Dios le estaba revelando el poder que tiene la palabra, porque la palabra es Dios, hermanos. Mucha gente menosprecia la Biblia, hasta la critican, dice que tiene errores, que tiene esto, que tiene el otro, pero jamás se ponen a pensar que la Biblia es Dios mismo hablándonos a nosotros. ¿Usted quiere que le hable de Dios? Lea su Biblia. Y va a ver cómo le va a hablar con tanta claridad. De una manera maravillosa, formidable. Dice en Hechos 4, versículos del 11 al 12. Este Jesús es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Miren qué palabras más duras para los religiosos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser o debamos ser salvos. O sea, los apóstoles aquí hablaron con una notoriedad formidable para gente que era recalcitrante en su religión. Posiblemente estaban arriesgando su propia vida. O sea, los críticos reaccionaron con asombro ante las palabras de estos hombres. No se imaginaron que ellos fueran a ser tan eruditos, pongámoslo así, porque estaba comprobado para ellos que eran personas iletradas, sin conocimiento, sin cultura, una persona sin preparación. Pero se asombraron de ver esto. Yo le escribí 3 notas, le voy a leer la primera. La sabiduría de Dios.
En Hechos 4:13 vimos lo que les acabo de decir, el concepto de ignorancia que tenían de estos hombres. Dice, el concilio sabía que Pedro y Juan carecían de estudios y estaban sorprendidos de lo que Jesús hizo por ellos. Una vida cambiada convence a la gente del poder de Cristo. Uno de sus más grandes testimonios es la diferencia que otros ven en su vida y acciones desde que aceptó a Cristo. A pesar de que la evidencia fue abrumadora e irrefutable, las vidas cambiadas y un hombre sanado que ellos vieron al cojo, los líderes religiosos rechazaron creer en Cristo y trataron de ocultar la verdad. No se sorprenda si algunos rechazan su posición de testigo de Cristo cuando las mentes se cierran. Ni siquiera la más clara presentación logra abrirlas. Tampoco se dé por vencido. Ore por ellos y continúe difundiendo el Evangelio. Le voy a explicar algo para que le quede claro. Cuando usted hable de su testimonio, de lo bueno que es Dios a través de Jesucristo, no pretenda usted convencer a la persona, porque en el Evangelio de San Juan 16:17 dice claramente Jesucristo que el único que puede convencer a una persona de pecado, de justicia y de juicio se llama Espíritu Santo. Nosotros somos como los sembradores que tiramos la semilla, pero el que la hace germinar y crecer se llama Dios. Él hace esa labor maravillosa, pero nosotros tenemos que compartir con la gente la bendición que hemos tenido de conocer a Jesucristo, de saber que somos salvos, de saber que no podemos morir y que tenemos una vida perfecta en Cristo. Una vida en la cual Él nos protege, nos guarda, nos libra todos los días. Usted se acuesta a dormir y usted no sabe si en la noche le va a dar un infarto. Y no piense si usted es gordo, flaco, como usted quiera. Eso no avisa, hermanos. Había un joven que venía aquí a la iglesia, alto, delgado, deportista, formidable. Cuidaba su dieta y esto y que el otro. Y luego fíjese, Miguelito, que un día iba a ver un negocio a la antigua con un señor que me llevó en su carro. Y de repente, platicando, yo sentí un dolor en el pecho horrible, espantoso, me dijo. Fue algo horrible y le dije, pare, por favor, le dijo. No, le dijo, tenemos que llegar a ver el negocio. Pare, le dijo, yo siento que es algo de muerte lo que tengo. Ah, no puede ser usted, le dijo. O sabe qué, déjeme que me baje y voy a tomar una camioneta de regreso. Donde el tipo vio que era serio lo que le estaba diciendo, retornó a la ciudad. Poniendo yo los pies, me dijo, en la entrada del centro médico, sentí como que un elefante me estaba poniendo la pata en el pecho, me dijo. Sentí una cosa espantosa. Se me amargó la boca y sentí una cosa horrible y me derrumbé. Cuando desperté, me estaban cateterizando, me dijo, porque se había cerrado la vena hacia el corazón. Entonces me dijo él, ¿de qué me sirvió tomar omega 3, comer solo pescado, comer solo verduras, comer sanísimo, decía yo, cuando eso vino a mi organismo? Me dijo. Yo jamás hubiera pensado que me iba a afectar mi corazón. Por eso le digo yo, ¿qué seguridad tiene usted cuando se duerme en la noche de que mañana va a despertar? Perdone que le hable de eso. No estoy tratando de ministrar en su corazón miedo. Yo quiero que me entienda. Porque ¿sabe qué es lo que pasa? Vivimos tan seguros. Uno ha dicho usted, bueno, mañana tal y tal cosa y no se te va a olvidar que esto y lo otro. Como que estuviera tan seguro. Si lo único que tenemos es hoy. Y lo tenemos porque Dios nos está sosteniendo. Porque Dios nos da la vida. Porque Dios nos da el poder desarrollar todas las actividades que hacemos. Él y nada más que Él. Porque como le reitero, no somos dueños de nuestra vida, hermanos. Y usted dirá, ¡ah, qué exagerado! Vaya a Primera de Corintios, le voy a enseñar algo. Primera de Corintios capítulo 6. Ahí le voy a enseñar algo rapidito. Perdón que me salga un momento del tema, pero me interesa que usted sepa esto. Primera de Corintios 6, dice en el versículo 19, con todo respeto le ruego que le ponga atención. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de quién dice su Biblia. Son de Dios.
Y se ha fijado uno cómo usa ese yo fenoménico, ¿ah? Mis ojos, mi nariz, mi mujer, mis hijos, mi carro. ¿O no ha visto usted cuando dice, ¿y dónde te parqueaste vos? Allá estoy parqueado, mira. Porque está parqueado es el carro. Usted está aquí. ¿Me entiende lo que le trato de decir? Tenemos que hacer una separación de esas cosas nosotros para comprender el amor de Dios que nos permite vivir como nosotros queremos. Pero realmente Él quisiera que viviéramos como Él nos sugiere, porque Dios no fuerza a nadie. Usted puede vivir su vida como usted quiera, pero Dios advierte que van a haber consecuencias. Perdón que me aparte un momento, pero me interesa decirle esto. Vaya a Deuteronomio 28, le voy a leer rapidito para no entretenerlo, que sé que se quiere ir rápidamente de aquí. Mire pues, le voy a leer unos versículos pocos nada más. Del verso 3, le voy a leer al versículo 9. Deuteronomio 28:3. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado. Note, eso es importante, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus... O sea, toda esa gama de bendición, pero ¿cuál es la condición? Guardar el consejo de Dios y vivir como Él quiere que vivamos. Le reitero, usted puede vivir como usted quiera vivir, pero hay una forma formidable que es la que Dios nos sugiere para que tengamos todo ese cúmulo de bendición. Y esto sigue muchísimo más adelante. Pero nosotros tenemos que entender que tenemos que rendirnos ante Dios, hermano, porque somos muy rebeldes con Dios, somos muy arrogantes con Dios. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Preferimos ir en contra del poder de amor. Entonces, aquí entramos al mensaje. Estos hombres reconocieron la audacia de estos hombres, de Pedro y Juan. Pedro y Juan habían sido arrestados el día anterior. Mírenlo conmigo en Hechos 4, versículo 3, dice: y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde, dice. O sea que resultaba peligroso predicar acerca de la salvación que Cristo ofrecía. Enseñar respecto a Jesús también pudo haberles costado incluso la vida. Mire qué riesgo el que ellos tenían. La gran respuesta a esos 5,000 que se convirtieron por último, que leímos en la palabra, los puso a ellos en peligro. Porque los judíos no lo vieron como una salvación, sino lo vieron egoístamente como diciendo: toda esa gente se nos va a ir a nosotros, ¿qué vamos a hacer? No vieron eso como decir qué bueno que se van a salvar y van a tener vida eterna, sino lo vieron desde el punto de vista material, como prácticamente miembros de su congregación. Ahora, mantenerse firme en el Evangelio parecía una locura, y refutar a sus enemigos avivó el fuego todavía del resentimiento de ellos contra Pedro y Juan. Este par de pescadores, ¿qué pueden representar para nosotros? ¿Por qué nos están haciendo este daño? Porque los líderes se maravillaron también de la valentía que ellos tenían en su corazón. Pero déjenme explicarle algo: esa valentía venía de Dios, no venía de ellos. Fíjense. Dios es el que nos da el valor para enfrentar muchas circunstancias. Platicábamos con Byron el otro día y dice: papá, a veces me da miedo. Yo le decía: qué bueno que te dé miedo. Cuando no te dé miedo, ten miedo. Porque ¿sabe una cosa? El mejor ingrediente en la vida para el valor es el miedo. Usted con miedo hace cosas increíbles, porque le da
un poder y una fortaleza formidable, recursos que uno no se puede imaginar. Por eso le pregunto, ¿la gente en usted ve que usted es valiente? Vaya por favor en su Biblia al Salmo 27, versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. Note la pregunta, ¿de quién temeré? Dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? O sea, el miedo no puede atacar a una persona que verdaderamente está refugiada en Dios. Vaya al Salmo 91, le quiero mostrar algo rápidamente ahí. Mire cómo dice el versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién? Ahora, ¿a qué está comparando aquí el salmista a Dios? A una fortaleza, a un castillo, a algo que es inexpugnable. ¿Por qué inexpugnable? Porque nuestra defensa es Dios. Siempre que tenga que enfrentar una circunstancia dificultosa, temible o desagradable, recuerde que delante de usted va su papá abriendo brecha, porque Dios hace eso por usted. Dentro del nombre hebreo de Dios, el Shaddai, una de sus acepciones quiere decir el que da el pecho para defenderte. Ese es uno de los nombres de nuestro Dios. Alguien que no se hace para atrás, sino que nos defiende. Es formidable contar con un ser tan maravilloso como Él. Lo siguiente es que la investigación que estos hombres habían hecho eran que los siervos de Jesús eran tontos. Así pensaban ellos, peyorativamente, por supuesto. El comité de antecedentes educativos declaró que no tenían formación. Y estos poderosos predicadores fueron llamados, aunque no eran letrados. Sus críticos concluyeron que eran ignorantes. Pero esto para ellos planteó más dudas. ¿Cómo podía gente tonta ser tan dinámica? ¿Cómo podían los iletrados ser tan perspicaces? ¿Sabe? La palabra perspicaz quiere decir en el diccionario de vista penetrante. Se dice de la vista o la mirada que percibe a larga distancia. Se dice de la persona aguda y sagaz que se percata de las cosas aunque éstas no estén claras. Esa es una persona perspicaz. Y eso dijeron ellos que eran los discípulos de Jesús. Mire qué cosa más tremenda para ellos. Ahora, ¿cuál era el secreto del poder de ellos, hermanos? ¿De dónde venía la sabiduría, la capacidad para hablar, la capacidad para enseñar, la capacidad para revelar la palabra? ¿De dónde les venía? Les venía de la palabra, hermanos, de lo que estamos haciendo ahorita. La respuesta es que les venía a los discípulos de Cristo el poder de la palabra de Dios. Porque les reitero, la palabra es Dios. Ahora, mirémoslo con la Biblia para que nos dé el respaldo a la tesis que estamos presentando. Vayamos por favor al Salmo 119 y leamos dos versículos, el versículo 99 y el versículo 100. Salmo 119, 99 y 100. Dice: más que todos mis enseñadores he entendido, note, porque tus testimonios son mi meditación. Está hablando de la palabra de Dios. Más que los ancianos o los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Y a veces no creemos que algo tan simple como lo leemos pueda tener tanta eficacia en nuestra vida. Pero llénese usted todos los días de un poco de la palabra de Dios y se va a asombrar el nutriente que es eso para su cerebro, para su alma, para su espíritu. ¿Cuánto le cuesta? Nada. Solo tiene que tener la voluntad de pedirle a Dios que cuando lea la palabra, Él se la revele.
Y que la palabra no sea simplemente un conocimiento adquirido que vamos a archivar en una gaveta en el cerebro, sino que el conocimiento que Dios le da a usted le sirva para ponerlo por obra, para que las personas puedan notar que usted es diferente porque en usted entró la palabra de Dios y la palabra de Dios lo transformó, o sea, lo cambió de forma. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios, hermanos. Mire, si usted me hubiera conocido a mí hace 25 años, usted no hubiera considerado que yo pudiera llegar a ser pastor. Y no me estoy menospreciando. Le estoy tratando de decir que no consideraba yo tener la capacidad de desarrollar temas que tiene la Biblia, que a veces son sumamente misteriosos y no son fáciles de explicar. Pero ¿sabe qué sucede? Como yo me entregué a la palabra de Dios, Dios me recompensó con el conocimiento, la sabiduría, el denuedo y la comprensión de su palabra. Y eso me hizo entender la vida. Había leído muchos libros de filosofía, muchos buenos pensadores, tantos libros que usted puede leer de filosofía, el Lobo Estepario, el Mono Desnudo, Siddhartha Gautama Buda, los de Platón, la República, o Sócrates, sus diálogos, tantas cosas que usted puede leer, que son, déjeme decirle, pensadores formidables. Erasmo de Rotterdam. Hay una cantidad enorme de escritores que usted puede leer con mucha amplitud para no dejarse influenciar por lo negativo, sino adquirir el conocimiento positivo. Pero a donde quiero llegar es a esto. Ninguna de toda esa literatura, conocimiento o enseñanza tuvo el efecto en mi vida y en mi mente y en mi corazón como lo tuvo la maravillosa palabra de Dios. Miren, hermanos, este es un libro formidable. Es más poderoso que todo el poder que pueda conocer el hombre. Más poderoso que una supernova o que la fuerza de energía de un sol. Porque este es Dios. Lo que pasa es que nunca nuestro espíritu lo ha descubierto. Por eso no logramos comprender la profundidad mística, objetiva, profunda que tiene la palabra de Dios. Cuando usted lea la palabra de Dios, pídale al Señor que le revele. Así como me ha revelado a mí, le va a revelar a usted también. Porque no es para retenerlo, eso es para difundirlo. Dios quiere que todos sepamos, hermanos. No puede haber egoísmo en cuanto al conocimiento formidable de la palabra de Dios. Concluyo con esto el mensaje. Ellos razonaron que su recurso debía ser divino. Llegaron a esa conclusión, dijeron, no puede ser que estos hombres sin la preparación adecuada hagan lo que hacen, tiene que ser algo de Dios. Comprendieron que eso había venido del cielo para estos hombres maravillosos. Algo estaba pasando aquí que trascendía la capacidad humana. Dice que solo había una respuesta, que ellos habían estado con Jesús. Cuando usted está con Jesús, usted cambia, fíjese. Usted no sigue siendo la misma persona que era. Dios nos transforma. Dios es bueno. Lea conmigo, por favor. Vaya en su Biblia a Romanos capítulo 11, versículo 33. Romanos 11, verso 33. Mire cómo dice ahí la palabra. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Aunque el método de Dios y su significado van más allá de nuestra comprensión, Él no es arbitrario. Gobierna el universo y nuestras vidas en perfecta sabiduría, justicia y amor. Ahora acompáñenme a Efesios 3, versículo 8, si es tan amable. En Efesios 3, verso 8 habla Pablo y dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Cuando Pablo se describe como menos que el más pequeño de todos los santos, con estas palabras quiere expresar que sin la ayuda de Dios jamás podría cumplir la obra de Dios. A pesar de esto, Dios lo escogió para anunciar el evangelio a los gentiles y le dio el poder para hacerlo.
Si sentimos que nuestro rol es menor, podemos estar en lo cierto, excepto que hemos olvidado lo vital que Dios puede hacer. ¿Cómo puede Dios usarlo? Haga su parte y cumpla fielmente el papel especial que juega en el plan de Dios. Y la última llamada de esta porción es Colosenses 1, si me acompañara en su Biblia, Colosenses 1, 2 versículos, el 26 y el 27. Dice el 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Los falsos maestros de la iglesia de Colosas creían que la perfección espiritual era un plan secreto y oculto que solo un pequeño grupo de privilegiados podían descubrir. Su plan secreto tenía características de ser exclusivo. Pablo dice que proclamó la palabra de Dios en su totalidad, no una parte del plan. Él también llamó al plan de Dios misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, no en el sentido de que solo algunos podrían entenderlo, sino porque quedó oculto hasta la venida de Cristo. A través de Cristo fue dado a conocer a todos. El plan secreto de Dios para usted y para mí es este: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Mire, yo quiero dejarle algo en su corazón esta mañana, antes de llegar a la conclusión. Yo quisiera que usted hablara con Dios y le planteara algo que solo usted sabe y que usted sabe que es insoluble, y que le pida a Dios que le manifieste a través de esa petición, solucionando esa situación o esa circunstancia, que Él realmente está con usted, que Él realmente tiene el poder y que Él le va a dar la sabiduría que usted necesita. Fíjese que ahí estoy exponiendo en cierta forma a Dios, si usted lo ve humanamente, pero espiritualmente Dios lo sabe todo, Él lo resuelve todo, ni hay nada que sea difícil para Dios. Usted va a Jeremías 32 y en el verso 27 dice: he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Ahora usted me dirá, y si no se cumple es porque usted no tiene fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿qué tamaño de fe necesita usted? ¿Se recuerda el tamaño que Dios dio? Dijo, del tamaño de una semilla de... O sea, Dios no le está pidiendo que tu fe tenga este alto, mira amigo, no. Dios le está diciendo, con que tu fe sea así, yo te voy a enseñar. ¿Cómo dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que las pongamos por obra. Acepte el reto y haga lo que le digo. De todas maneras usted va a salir beneficiado, porque Dios le va a resolver su problema, le va a contestar su pregunta, y usted va a tener la certeza de saber que hay un Dios que lo ama y que está pendiente de los mínimos detalles que usted necesita cubrir en su vida diaria. Yo lo que anhelo es que usted confíe en Dios, pero confíe en Él ciegamente. Dios no lo va a defraudar. Dios no sabe mentir ni engañar. Eso no es de Dios. Hasta pensarlo es pecado, creo yo. Pero se lo digo en el sentido de que usted debe confiar verdaderamente en su Hacedor, en ese Dios de amor que se preocupa tanto por nosotros y que a nosotros no nos importa tanto. Pablo escribiría más tarde sobre otros débiles. Vaya a Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios, en el capítulo 1, versículos desde el 27 al 29, dice: Ciencio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Miren, o sea,
No se menosprecie usted en cuanto a sus capacidades, porque Dios tiene el poder para que usted lo pueda hacer, lo pueda desarrollar. Y como eran 3 las notas que le dije, hoy le voy a leer la última, aunque sé que ahorita ya tiene concierto. En Cristo lo débil se hace sabio y fuerte. ¿Se opone el cristianismo al pensamiento racional? Definitivamente los cristianos creen que deben usar la mente para pesar las evidencias y llegar a conclusiones correctas. Pablo está declarando que no hay conocimiento humano que pueda reemplazar, ni pesar, ni pasar por altos las obras de Cristo en la cruz. Si así fuera, Cristo sería accesible solo a los muy inteligentes y bien educados, y no a la gente común ni a los niños. Dios es la fuente y la razón de nuestra personal y viva relación con Cristo. Nuestra unión e identificación con Cristo nos llevó a alcanzar, note, sabiduría y conocimiento. Dice en 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Pero en Colosenses 2:3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Usted quiere ser sabio, quiere tener conocimiento, busque a Jesucristo, vincúlese con Él, y Él le va a dar esta respuesta que usted necesita. También Él quería que tuviéramos santidad, y en 1 de Tesalonicenses 4, del 3 al 7 dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os abstengáis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni tome ventaja de su hermano en nada, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y protestado, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, ya que Jesucristo pagara nuestras culpas y nuestra redención. Esta mañana yo le ruego a Dios que la palabra que deposité en ustedes, la palabra de Dios, no mi palabra, la palabra de Dios que deposité en sus corazones, ustedes puedan experimentar que es cierto y que Él les va a contestar y que van a develar ustedes el misterio y la respuesta va a venir a sus vidas, porque eso es lo que Él pretende, para que mientras más lo conozcamos, más creemos de tendencia de su respuesta. Cerremos nuestros ojos, por favor. Amado Padre Celestial, yo te doy gracias en esta mañana, porque tú has usado a menudo a personas sin letras para tu gloria. Y así nos usarás a nosotros, a mis hermanos que están aquí sentados esta mañana, si ellos te rinden todo a ti. Yo te pido, Señor, en esta mañana, que el reto que puse en sus corazones sea respondido prodigiosamente por ti, porque yo necesito en mi corazón que ellos, como mis ovejas, descubran que tú eres real, que eres todopoderoso, que eres misericordioso, que nos amas intensamente más allá de lo que nuestra mente puede conceptualizar, porque tu amor trasciende todo conocimiento de amor humano. Es un amor que no logramos nosotros entender, pero te pido que ellos puedan tener un atisbo de ese amor en su corazón, que tú les contestes, que les respondas, porque tú eres tan atento, tan caballeroso, que cuando te hablamos nos pones tanta atención, porque te importamos, te interesamos, y yo te pido que les contestes, que les respondas, y que ellos puedan experimentar la respuesta maravillosa tuya para lo que ellos anhelan saber. Te pido que no sea parte de ellos todas tus bendiciones, que tu amor y tu misericordia se derrame sobre ellos como lluvia, que abras puertas que nadie pueda cerrar, Señor, y que cierres puertas que nadie pueda abrir. Protégelos y guárdalos en su caminar diario. Revélales y dales conocimiento sobrenatural tuyo, para que no puedan circunscribirse a lo que aprenden naturalmente. Te pido que su enseñanza espiritual a través del Espíritu Santo, con revelación, sea sobrenatural, para su crecimiento y madurez espiritual, para que no tengan una religión
sino tengan el conocimiento y la relación íntima contigo que les permita de día y de noche sentir el gozo de tu presencia, para que experimenten esa circunstancia tan florida, tan maravillosa, de sentirte y de escucharte cuando nos hablas audiblemente. Te pido que ellos puedan experimentar todas esas experiencias que a veces las ven tan lejanas o tan inalcanzables, para que sepan que tu amor las pone a su alcance, Padre mío. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de los presentes. Te pido que los sanes integralmente. Te pido que bendigas a sus familias por nombre. Te pido que apartes de ellos todo estorbo y toda maldad humana o espiritual. Y te pido que abras las ventanas de los cielos y que derrames sobre cada uno de ellos de tu bendición hasta que sobreabunde, y a sus familias, que todos sean alcanzados por la fidelidad hacia ti. Y en esta mañana yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén.